vamos a repasar aquellas dos finales de la primera Supercopa, la Supercopa de 1988, entre Racing y Cruzeiro de Belo Horizonte. Imágenes del primer partido, donde vemos a la academia que está vestido de azul contra el Cruzeiro que está vestido de blanco. Interrumpís, Nacho, si hay alguna imagen específica, vamos a repasar mientras No, los estamos 11. bien por acá. Cilindro repleto, 60.000 personas ese día para ver a la primera final. Pensaba los 11 Recordemos, ¿no? Sin Toti de. Iglesias, Sí, sí, con Rubén Paz, Colombati y Catalán en la delantera. perfecto, Y perfecto. Walter Fernández, perdón, también. Sí, sí, pensaba desde el arco para adelante, Filiol, Vázquez, Costa, Fabri y Ahí está Olarán, Costas. Jorge Acuña, Ludueña, Colombati, Rubén Paz, Catalán y Walter Fernández, como antes lo mencionaba el señor Nacho de Tito, del lado de Cruzeiro, Wellington, Ronaldinho, Gilmar Francisco, Heraldo y Vladimir, Eder Bastos, Ademir, que después iba a tener un paso por Racing justamente, Heriberto, Anderson, Robson y Careca, que no es el mismo Careca de Napoli, es otro Careca, pero este era el equipo de Carlos Alberto Silva. Va a arrancar en ventaja el equipo brasileño, ya lo vamos a ir viendo. Una imagen que no es tan habitual del fútbol de aquella No, época, jugando de día, ¿no? Una final de día es una cosa media extraña, sobre todo de una Copa Internacional. sí. Era más Hay, común entre equipos del mismo país por temas de seguridad, pero claro, no era común entre equipos de distinto país. sí, sí, sí. Bueno, y otra imagen rara que pensé que era la que ibas a decir era Cruzeiro saliendo jugando de abajo. Generalmente en esa época era pelotazo al 9 y de ahí jugamos, no existía como hoy que todos los equipos juegan de abajo. Generalmente era más bochazo largo o al menos una pelota a medio campo. Bueno, claramente acá el Cruzeiro con, con otra ideología y bueno, y algo que se veía solo en torneos internacionales también, la numeración que no era del 1 al 10, del 1 al 11, Es perdón. cierto. Es cierto. Solo en torneo internacional, como tenías una lista de buena fe y cada uno tiene un número, bueno, había que usar esa camiseta. Después en los torneos locales siempre del 1 al 11. Tal cual. Sí, sí, sí. Muy buen dato. De hecho, tampoco es común en la historia de Racing una camiseta suplente con este azul profundo que, bueno, habitualmente utilizada en estos años y que vamos a ver que Racing juega las dos finales, ninguna con su indumentaria clásica, ¿no? Sí. En el partido en Belo Horizonte va a utilizar una que hasta hace poco tuvo una versión nueva, esa que tiene celeste y blanco, pero bueno, repartido el celeste de Claro, la no a mitad para rayas. arriba, exactamente. Una camiseta que en aquel momento utilizaba y de forma continuada, ¿no? De hecho, hasta algunos a veces, o uno que no ha vivido esta época, bueno, Ahí está. creo que ahí está el gol, ahí está el gol Ahí está el gol de de, Cruzeiro, de Robson, de para Cruzeiro. poner el 1-0. Iba a decir, uno que no le tocó vivir esta época, Nacho, creo que naciste este año, en el Ese 88. mismo año, sí, sí, sí. Bueno, y yo tenía 2, así que nada, estaba vivo, pero no lo recuerdo. A veces estas cosas, estos datos, te hacen ir a fijarte, decir, che, ¿Racing jugaba con la tradicional o esta temporada solamente usó estas dos? No, bueno, como si fuera una rareza también de esa época, Racing tuvo 3 indumentarias en esta época donde no era lo más común, ¿no? No, Realmente se solía ver, de hecho, muchas veces hasta confundiéndose una camiseta con la otra. Era muy raro que los equipos cambiaran de camiseta, sí, ¿no? sí, Se sí. solía jugar siempre con la misma. Sí, acá vemos el penalcito Penal, localista de la época. No es sí, una sí. crítica a Racing, le pasaba a todos los clubes. Todos los clubes de local tenían cierta benevolencia arbitral. En este caso le tocaba a Racing. Acá vemos un toquecito que, ¿Sabes a quién hay que mostrárselo a Costas? Que el otro día se quejó claro, de la falta que le cobraron a Milton Jiménez. Bueno, esta fue un poco peor, Costas, dale. No te quejes que vos estabas adentro de la cancha. exactamente. Y ahí, bueno, el empate de Racing, creo que finalizando el primer tiempo, creo que iban 45 minutos del primer Sí, tiempo. eh, exactamente. para irse al vestuario, obviamente, más tranquilo, ¿no? El gol de Walter Fernández para
irse un poquito más tranquilos, viendo que estaban igual que al principio. Recordemos, en esta época no existía el gol de visitante, así que empatar 0-0 o 4-4 era exactamente lo mismo. Un gol que da tranquilidad para encarar el segundo tiempo, sabiendo que Racing tenía que ganar, porque un empate era casi condenarte a ser bailado en Brasil, porque dijo Andrés Racing ya que salía a buscarlo y no era el mejor escenario para jugar en Brasil. Pensemos el campo de juego lo que es, ¿no? Una locura. El pasto quemado por el invierno, sin tanto cuidado como soy, lo que costaba que la pelota, bueno, rodara como rueda Rodara. hoy. Que, sí, sí, sí. Y otra cosa, Nacho, que también es llamativo, los números gigantes de la Sí, espalda de los goles de Racing. Impresionante. O sea, especialidad para los relatores de la época, no se podían quejar. No le puede sí. cerrar nunca. Hoy en día que se quejan cada vez que el número es chiquito o que tiene No, un no. color similar a la camiseta, en esa época no había queja posible. Muy buena la tapada del arquero brasileño de Wellington. Rubén Paz con la 8, lo que decía Nacho, ¿no? De la lista de buena fe. Un Rubén Paz acostumbrado a jugar con la camiseta 10. En este momento le tocaba a Colombati. Y bueno, aguantate la 8 todo el campeonato, Rubén Paz. Sí, sí, Era que sí. esperar El ahí, bueno, árbitro, un full al el árbitro, árbitro que se cayó. Los árbitros todos de el negro. chileno Arce. Los Bueno, y un árbitros partido todos de que, negro. como cualquier partido internacional de esa época entre argentinos y brasileños, más disputado que jugado. A medida que avanzaban los minutos, se iba calentando. Dos países que se hablan mucho en la cancha y que siempre pasa lo mismo, ¿no? A medida que va avanzando el partido, el fútbol disminuye, las patadas aumentan. Eh, Ahí también el tijeretazo que le tira el brasileño al juego de Racing ahí sobre la banda. Eh, Nada, bueno, más libertad para pegar. Tal cual. Bueno, Uf, un gol errado terrible, increíble, increíble. terrible. Lo cerquita que se va la pelota cabeceada por Nada, Walter es Hernández, increíble. que estaba completamente solo. Sí, sí, la marca lo dejó solito. El que estaba libre que iba a la pelota no llegó. Ahí los Acostas en posición completamente ofensiva para Walter Fernández. El taco de Sí, sí, sí. Costas. Increíble. Y acá el gol de Colombati, faltando un minuto para que termine el partido, el número 10 le daba una victoria, lo que sería el gol del campeonato, Sí, básicamente, sí, claro, a Racing para llevarse los 3 puntos y la victoria a, a Brasil. Y hablando del gráfico, ya que lo mencionaste, Dani, en la tapa de gráfico que salió del festejo de este gol de Colombati, quien sale abrazado a Colombati era un muy joven Lagarto Fleita, mirá, que era en este partido alcanza pelotas. qué buen Lagarto Fleita, dato. recordado por el gol del chileno Chilavert. Sí, 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 no, pero a ver, estas cosas son a veces las que pintan eh, pintan a pleno lo que son las historias de los equipos o por qué alguien está tan identificado con un equipo. Cuando Cárdenas hace el famoso gol al Celtic en Uruguay, el abrazo es con el Coco Basile, que ese día está fuera porque había sido suspendido porque lo echan en el segundo partido, ¿no? Y Costas era la mascota de ese equipo, del equipo Racing campeón del Claro, mundo. Bueno, quiero decir, Racing lo que tiene, y la identificación, sobre todo en una época donde las cosas no le salían de todo bien, los 35 años sin ser campeón y todo lo demás, era bueno, aferrarse a somos estos, somos los nuestros, bueno, con lo que somos para adelante y, claramente fue, bueno, la bandera de la identificación que cada uno la encontró en su lugar, ¿no? Pienso que lo podrá decir mucho mejor vos, Nacho, pero bueno, toda la vida los hinchas de San Lorenzo te cuentan esa historia de la revolución cultural que fue lo que pasó con San Lorenzo en la B y sí. su Y los campeones reinserción, posteriormente. claro, la reinserción en los campeonatos de primera división. Bueno, todos los equipos tienen alguna historia que, bueno, los nutre desde aquel momento donde las cosas salen mal, porque de algo tenés que agarrarte para volver a reconstruirte, si no, terminás como alumni, ¿no? Terminás siendo una historia escrita en un diario o en un libro de hace 80 años. Bueno, Racing, 35 años sin salir campeón, increíblemente, nunca perdió el mote de grande. Seguía siendo considerado uno de los 5 grandes del fútbol argentino, a pesar de que vamos a ver que a lo largo de los años le ha pasado de todo. Estamos viendo acá a Sí, un Racing muy bueno, pero muy bueno, peleando a nivel nacional, jugando una final de una Copa Internacional. Después con los años, bueno,
le ha costado y le ha costado en forma, cuando acá, mientras yo hablo, se convierte el Catalán. gol de la Copa. Catalán convierte el gol de la Copa, que además en este momento era el gol del 3-1 global. Claro, Un montón. finalizando el primer tiempo, igual que en el partido de ida, donde Walter Fernández empata el partido a los 44 del primer tiempo, acá Catalán a los 45 del primer tiempo pone el 1-0, que cambia el partido completamente para Cruzeiro y para Racing, porque obligaba a Cruzeiro a hacer 2 goles para ir a los penales. Y a Racing le daba una tranquilidad de jugar el segundo tiempo que podían dormirse en el piso cada vez que se caigan, y sabiendo que nos iban a adicionar más de 1 o 2 minutos cuando llegaran los 45, y sabiendo que tenés a esta bestia, ¿no? A Ubaldo Matildo Filiol en el arco, que le tienen que hacer 2 goles de Filiol en un tiempo, ¿eh? Era realmente un desafío. Y 2, todavía te dan los penales. Eh, no, había que hacerle Tal dos cual. goles a este monstruo en un tiempo. Vamos a ver que, bueno, Cruzeiro no va a poder. Bueno, ahí justo pudo, ¿no? Con el gol de Robson, que es el 1-1, pero faltando 8 minutos recién al Cruzeiro logra el empate. Le dejaba 8 minutos para la heroica, para ir a buscar el segundo y luego tal vez el tercero, o al menos forzar los penales. La mafia azul, como se la conoce a la, a la barra brava del Cruzeiro, ahí estaba alentando a sus jugadores para ver si podían conseguir dar vuelta. Pero volviendo a lo que mencionabas, Dani, Racing tuvo, yo creo, ¿no? La misma mala suerte que otros grandes equipos de los 80 y 90, que había pocos campeones a comparación de ahora, ¿no? En Tal esa época cual. podías ser campeón a nivel local solo del torneo, que había uno por año, y después nada más, no había Copa Argentina, no había Supercopa, no había nada. Entonces tal vez Racing, como vimos, un torneo salió cuarto, en otro salió tercero, y ya está. Y ahí quedó ese gran equipo, no pudo pelear más de manera local. No jugó Libertadores, porque no clasificó a la Libertadores. Bueno, acá la hecatombe, la debacle total, como Sí, siempre en sí, sí, tierras sí. brasileñas o argentinas, cuando se enfrentaban argentinos y brasileños. Tangana, El que va, Tangana. el que va Tangana. perdiendo, falta un Sánchez Prete ahí para hacer las cosas más entretenidas, pero, pero bueno, como siempre, cuando argentinos y brasileños se enfrentaban, quien iba perdiendo, perdía los estribos, provocaba, pegaba y buscaba la hecatombe. Lo vimos también con Edmundo y Sandoná, por ejemplo, para poner otro ejemplo de esos recordados. Lo vimos con Argentinos y Fluminense. Nah, generalmente eran cosas que pasaban entre argentinos y brasileños, que hoy no pasan tanto, pero cada tanto se ve alguna. Hace poco lo rememoraron Palmeiras y Peñarol, Es con un cierto. Pepe, con un Felipe Melo que lo había anunciado en conferencia de prensa 3 meses antes, y 3 meses después fue a Brasil y le pegó a lo que se movía, y todos los uruguayos lo fueron a buscar. Bueno, se mantiene vivo el espíritu latinoamericano en estas competencias cada tanto. Y acá, bueno, el Bueno, pitido final, Racing campeón de la Supercopa, Racing campeón. habiendo empatado en el Mineirao, no en el Morumbí, eh, 1-1 ante, como dijo el Coco, 104.000 espectadores. Espectacular la Copa, lo hemos dicho en la Hermoso. edición pasada cuando veíamos el bicampeonato de Independiente en 94 y 95. Esta es la primera edición de la Supercopa. Racing la alzaba, la ganaba y bueno, ponía esa leyenda que siempre decían los hinchas de Racing: tenemos pocas copas, pero ganamos siempre la primera de Argentina, Claro, ¿no? es verdad, es Porque verdad. tenía la primera Copa Libertadores, la primera Intercontinental y en este caso la primera Supercopa Sudamericana, que en ese momento era torneo Supercopa Sudamericana Nicolás Leos. O sea, para que Claro, tuviera un nombre bien pesado, la Copa de Campeones de Libertadores, Racing siendo uno de los campeones más añejos en aquel momento, a algo así como 21 años de su título de campeón de Copa Libertadores, revalidaba su chapa internacional y se quedaba con la primer Supercopa, torneo que, como siempre hablamos de los torneos internacionales, Nacho, uno a veces le da la dimensión después de que pasan, y en este caso sí, Racing gana el primero, pero fue un torneo que se disputó durante muchos años, y bueno, a medida que los años pasaron fue cambiando el valor. En algún momento fue muy pesado, en otro momento los equipos la empezaron a desprestigiar un poco más, pero sin lugar a dudas que tuvo su historia, y además en este comienzo, bueno, realmente todos la jugaban y la jugaban a ganar, porque pasaba a ser un torneo importantísimo, sobre todo porque además de la Supercopa en sí, te daba el paso para jugar la Recopa. La Recopa, sí, que fue un torneo que se empieza a jugar a partir de esta edición de la exactamente. Supercopa, porque Sudamérica empieza a tener, bueno, dos torneos
empieza a tener 2 campeones continentales por año, el de la Copa Libertadores, que siempre era el más importante, pero también tenía valor el campeón de la Supercopa y, claro, en Europa se jugaba la famosa final de la Supercopa Europea de Clubes. Dijimos en Sudamérica, acá no vamos a hacer menos, vamos a jugar el mismo título, pero claro, el nombre Supercopa ya estaba usado, razón por la cual se formó la famosa Recopa que debuta en el año 1989. Racing va a ser uno de los partícipes de aquella primera final, cosa que vamos a estar repasando en nuestro próximo capítulo de este mismo podcast, de este Racing 88-89. Realmente decimos 88-89 cuando podemos arrancar de antes, pero ponemos ese número para acompañar el nombre de la academia porque es el año donde logra consagrarse campeón. Además de la final de la Recopa, por supuesto, vamos a repasar alguna otra cosilla de aquel año, de aquel final de ciclo. Y hay un partido en particular con una copa en disputa que también lo vamos a ver, unas imágenes, bueno, que no son tan vistas de una final y un título que Racing todavía sigue reclamando al día de hoy. Vamos a darle un poco de contexto porque a veces nos pasa a todos, ¿eh? A veces nos comemos un fake, bueno, por ahí algunos se está comiendo un fake sobre el título que reclama la academia. Vamos a darle un poco de contexto histórico para explicar, bueno, sobre qué bases se disputó aquel torneo que Racing reclama como oficial y aún la Conmebol, por lo menos hasta ahora, no se lo otorga. Sí, Hasta ahora, digo, Nacho, porque sí, porque nada, nunca se sabe. por ahí nos levantamos como pasó alguna vez y las Saldaos valían como Copa Libertadores, después lo sacaban, Claro. después. No se sabe. Acá hay que estar resguardado siempre. Por eso decimos por Siempre, ahora. siempre hay que estar listo para levantar a alguien de la muerte y decirle que fue campeón de una Copa hace 100 años, que ahora es importante, Claro. porque acá parece que te lo cambian todo el tiempo. Sí. Pero bueno, vamos a ver que Racing no solamente va a reclamar un título, sino que yo creo que lo más importante para los jugadores debe ser reclamar el premio que no recibieron. Pero bueno, de eso también hablaremos en el próximo capítulo. Bárbaro, bárbaro. Será un placer como siempre. Dejamos a Racing campeón de la Supercopa. Nos falta un capítulo más de este mismo podcast. Así que bueno, esperemos que nos acompañen como siempre para terminar esta historia con la academia, el equipo del Coco, que nada, dio espectáculo en aquel momento y hoy casi a 40 años de aquellos momentos los seguimos recordando. Nachito, un placer como siempre. Lo mismo digo, Dani, un abrazo enorme. Abrazo grande.